Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. La FED culpa a los robots de frenar el aumento de los salarios de los trabajadores en Estados Unidos. Pese al aumento de la productividad, el incremento salarial ha sido mínimo. El trabajador ha perdido poder de negociación frente al empresario. Pero la gran pregunta clave es, ¿son los robots los únicos culpables? Son las preguntas que se hacen analistas y observadores. Haciendo caso de la teoría económica, la combinación entre un mercado laboral fuerte, un desempleo bajo y un aumento de la productividad tienen como resultado una alza generalizada de los salarios o no. Las alarmas han saltado en Estados Unidos porque pese a que en las últimas décadas estos tres requisitos se han cumplido, los trabajadores no han recogido los frutos de la solidez del mercado laboral. Un estudio publicado por la Reserva Federal de San Francisco alerta que la porción del beneficio total de Estados Unidos que se dedica a pagar salarios ha disminuido de manera continua. Esto se refleja en la participación social del trabajo, que ha caído del 63% en el año 2000 al 56% en el año 2018. El declive comenzó con la crisis del 2008-2009, pero no se ha recuperado pese a los buenos datos de empleo que tiene Estados Unidos en todo momento. Las empresas tienen ahora más opciones para automatizar los puestos difíciles de cubrir, lo que les da una posición de fuerza a la hora de negociar las remuneraciones de los trabajadores. El resultado es que los empleados son más reacios a pedir un aumento de salario por miedo a que la empresa recurra a la automatización para reemplazarlos, aseguran desde la Reserva Federal, frenando así el aumento de los sueldos y contrayendo a reducir la participación social del trabajo. De acuerdo al informe, sin los efectos de la automatización, la participación social del trabajo estaría fijado cerca del 59% en lugar del 56% actual. ¿Son los robots los culpables? Los modelos macroeconómicos tradicionales defienden que el aumento de la productividad producido por la automatización de los procesos productivos van de la mano de un aumento de los salarios de los trabajadores. Esta afirmación, sin embargo, no se está reflejando en los datos de las economías desarrolladas, aunque esto se puede deber a otros factores aparte de la automatización. Para algunos autores especializados, las máquinas no son las grandes culpables del frenazo de los salarios. Tal es el caso de Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros. La deslocalización de la producción por parte de las empresas también hace que los trabajadores pierdan poder de negociación en sus respectivas áreas. Hoy, las empresas son totalmente internacionales y compiten en un mercado global, lo que les obliga a ser muy cuidadosas con el coste de sus procesos productivos. Bernal no cree que la entrada de los robots en el mundo laboral vaya a ser perjudicial para los trabajadores. La llegada de una nueva tecnología ha sido siempre un proceso de cambio disruptivo a lo largo de la historia, pero una vez asentada la nueva tecnología, la sociedad no solo avanza, sino que se crean nuevos empleos relacionados con esa tecnología, ampliando además el número de puestos de trabajo. Por supuesto, la pregunta que se hacen los analistas y observadores es que quizás los robots no quiten el trabajo, pero sí están quitando la subida del sueldo. En los últimos tiempos parece evidente que la histórica relación entre inflación y la actividad económica se ha roto o, al menos,
se ha suavizado sobremanera en las economías desarrolladas. Son varios los países avanzados que llevan años creciendo, incluso por encima del Producto Interno Bruto potencial, con tasas de paro relativamente bajas, y sin embargo los salarios y la inflación no terminan de despegar. Son muchos los factores que pueden explicar parte de esta tendencia, y entre ellas se encuentra el auge de los robots, que aunque todavía no están destruyendo empleo de forma masiva, sí están poniendo techo al incremento de los salarios. Con los robots se produce una especie de aumento de la oferta del factor trabajo no humana. Ahora, cuando la actividad se incrementa, las empresas empiezan a tener la opción de aumentar el uso de robots, restando importancia al ser humano y el precio que se paga por su trabajo. En un trabajo publicado por el Banco de Japón, los economistas Takuji Fueki y Kohei Maehashi aseguran que existe una evidencia empírica de que la relación entre inflación y la brecha de producción se está perdiendo a medida que la robotización avanza. La brecha de producción u output gap es la diferencia entre el Producto Interno Bruto que se registra y el potencial, que es la producción máxima que se puede generar sin crear desequilibrios. En estos momentos, muchas economías desarrolladas registran brechas positivas de acuerdo a modelos econométricos, lo que quiere decir que se están operando por encima de un nivel sostenible, pero lo cierto es que los desequilibrios relacionados con la inflación no aparecen por ningún dato. El uso de los robots se está expandiendo desde finales de los 90 hasta 2017. El stock de máquinas que son capaces de ensamblar, manipular, embalar, pintar, soldar, etc., se han multiplicado por 3. El trabajo abarca el espacio de tiempo transcurrido entre 1998 y 2017 y usa la célebre curva de Phillips y muestra la relación entre el desempleo e inflación salarial para analizar la influencia de la robotización en las tendencias de los precios. Esta curva de Phillips solía ser más empinada a medida que el desempleo caía, lo que desembocaba en un aumento de los salarios. Las empresas se pelean por los trabajadores cuando escasean y a la postre de la inflación. El Banco de Japón afirma que la curva de Phillips se aplana a medida que la robotización avanza en el proceso productivo. Este análisis apoya la hipótesis de que la automatización es una de las fuentes de la pérdida de esta relación. Estos expertos consideran robot a toda máquina que sea multifuncional y reprogramable con cierto grado de libertad, capaz de manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales según trayectorias variables programadas para realizar diversas tareas. En definitiva, este tipo de definición quiere decir que estas máquinas son esencialmente autónomas y necesitan muy poco del ser humano. Cuando se produce un shock de demanda y las empresas necesitan incrementar su producción, los robots aparecen como una opción más junto a los humanos. Las firmas pueden ajustar su producción utilizando robots, ayudando a absorber la propagación de los costes marginales y debilitando el vínculo entre estos costes y las fluctuaciones de la actividad económica. El estudio se ha realizado en 18 países, entre los que se incluyen Japón, Alemania o España. Para calcular el efecto de los robots se analiza la proporción de este tipo de máquinas entre el número de trabajadores, lo que se conoce como densidad de robotización. Cuanto mayor es esta densidad, menor es la relación entre la actividad económica y la inflación. Dos factores afectan a los salarios reales. El primero
es el efecto sustitución. Con la introducción de este tipo de capital robótico, la demanda de trabajo, o sea, los empleados, cae, lo cual siempre reduce los salarios reales. Otro factor está relacionado con la productividad. A medida que aumenta la robotización, aumenta la productividad, también lo hace y con ello los salarios reales. Esto último no se está produciendo todavía. De acuerdo a los autores del trabajo, el incremento de los salarios depende del grado de automatización y de su calidad. Una automatización que es mediocre reduce los salarios reales. El aumento de productividad no compensa el efecto sustitución del factor trabajo, mientras que una muy productiva aumenta los salarios reales. Por ahora, según muestra el indicador de productividad total de los factores, la automatización está teniendo un efecto pequeño sobre la productividad, por lo que el primer factor de la automatización, la sustitución, tiene más peso que el segundo, lo que podría explicar parte del estancamiento de los salarios en los últimos años. Las transiciones siempre son complejas y hasta que la formación del ser humano se adapta a los nuevos métodos de trabajo, ciertos colectivos pueden sufrir estos cambios más que otros. La calidad de la automatización y la adaptación del ser humano son vitales para que este proceso de transformación desemboque en una situación mejor en términos agregados para la población. De manera que estamos viendo que este proceso de robotización ha estado creciendo, lo hemos estado presentando en Ecomundo a lo largo de los últimos años. El elemento fundamental está en que si ese efecto sustitución no se da con un aumento de la productividad y de la calidad, este efecto produce una caída del salario real y de los salarios en sentido general. Y esto se plantea por el hecho de que hay un bajísimo desempleo, 3,6, prácticamente pleno empleo, una inflación baja y sin embargo los salarios no crecen. Ese es el punto fundamental y es donde tenemos que estar analizando este fenómeno. Ahora, en la historia lo que hemos visto, que los grandes cambios tecnológicos en un momento dado producen y operan una demanda laboral en torno a esos grandes cambios disruptivos. Ya veremos y le daremos continuidad en Ecomundo. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá, 4RD.